destinado a la reflexión en torno al devenir cultural de la región. La isla desierta del Eco, un refugio del arte y la cultura en el vacío. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos 317-382-5031, 317-382-6532, al WhatsApp 317-121-2325, vía internet udgtv.com, Radio UDG, Autlán, Facebook, Radio UDG, Radio Universidad Autlán 102.3 FM, Twitter e Instagram, @Radio UDG Autlán. Agradecemos el apoyo técnico y humano brindado a este espacio radiofónico. Subdirección regional, Elia Macías. Producción, Silvestre Canil e Imanol Martínez. Operación técnica, Aldair Arechiga. Y en la conducción, su servidor, Irepan Solorio Farfán. Vamos a la entrevista. Que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales, voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra. Cada creador tiene una historia, una visión y una manera única de habitar el arte. Trayectoria, influencias y perspectiva del mundo. La entrevista en Isla Desierta del Eco. Pequeños destellos que iluminan el camino del arte y la cultura. Descubre datos, historias y curiosidades en la cápsula de Isla Desierta del Eco. El 30 de enero de 1969, en una azotea londinense, se dio el cerrojazo del grupo musical más influyente de todos los tiempos, The Beatles, con un concierto improvisado. Mis jóvenes dedos en las manos expertas, una y otra vez los guío hasta que pudieron, por su propia voluntad, extraer música de un tubo de madera, nos dice André Chenier. El artista no vive una sola vida, vive muchas al mismo tiempo, pues el arte, celoso por naturaleza, reclama para sí el único recurso no renovable, el tiempo. Aquello que se consuma en el escenario es producto de la docencia, la gestión, el estudio y un largo etcétera que compete y comprende las actividades que realiza nuestra invitada, Cecilia Montserrat Beas Covarrubias. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Directora del núcleo Ecos del Mariachi en El Limón. Platícanos un poco, ¿cuáles fueron tus primeros pasos en la música? Bueno, esta historia se las he contado a mis alumnos. Yo inicié en un curso de música de la Casa de la Cultura, donde ahorita actualmente estoy dando clases, es donde está el núcleo de Limón. Y pues era muy básico, era guitarra. O sea, yo tenía como 16 años aproximadamente, y el maestro que nos daba clase nos intentó como enseñar a leer música, pero la mayoría no quiso, entonces fue guitarra muy básica, era música popular. Entonces, a partir de eso, ¿qué pasó? ¿Tú qué pensaste? ¿Sería mejor las cosas si aprendiera a leer música? En ese entonces no tenía conocimiento de nada, o sea, era muy, muy básico los conocimientos que tenía, y pues en sí me gustaba lo que era los acordes muy básicos, que un sol, un re, muy, 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 muy básico. Entonces, donde nació este amor por seguir tocando fue cuando entré con mi hermana. Teníamos un grupo versátil y tocábamos aquí por las zonas, entonces ahí fue donde nació ya más el amor por la música, por seguir tocando. ¿La exigencia del grupo versátil te obligó de alguna manera a mejorar tu práctica instrumental y a hacerte de más herramientas para desenvolverte? Sí, la verdad que sí, fue un reto muy, muy grande, porque
de hecho me identifico mucho ahorita con una alumna porque a un principio me costaba bastante el aprender a tocar por mis manos pequeñas, por una u otra cosa. Entonces yo dije, yo quiero aprender a tocar guitarra, entonces con todo el esfuerzo más grande que tenía en ese entonces, sí me motivé yo a seguir tocando. Y pues aquí estamos, ¿verdad? Entonces ya nos narraste un poquito cómo fue ese tránsito, pero ¿el grupo versátil ya lo veías como una profesión? Se pudiera decir que sí, era más que nada muy principiante, entonces sí podría decir que sí, sí lo miraba más como ya una profesión, porque ya nos estaban pagando. Y de ahí, ¿cómo surge entonces la necesidad, pues, de allegarte de más herramientas teóricas con respecto a la música? Porque, pues, Cuando... bien te pudiste haber estacionado en el grupo Sí, versátil y es una opción correcta, más en la vida. bueno, mi hermana mayor es cantante y ella fue la que me dio esa idea de estudiar música y me dijo, ah, pues va a ser en Guadalajara, tendrías que irte a Guadalajara, tendrías que pues rentar un lugar allá. La ventaja ahí fue que tenía un familiar que pudo apoyarme con eso, de quedarme con ella un tiempo y después buscar yo un lugar. Entonces me fui a estudiar a Guadalajara en el CUAD, en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. ¿Y cómo fue tu experiencia en esta universidad? Ay, la verdad que fue un reto bastante grande. Era un lugar donde no conocía la ciudad, donde no conocía a las personas. Era una escuela completamente diferente a donde yo estudiaba y las costumbres, todo era completamente distinto. Entonces, me refugié tanto en lo que es la guitarra clásica, porque anteriormente era guitarra popular, o sea, era música popular, no tocaba nada. En la universidad fue cuando me nació el amor al arte, pues más que nada a la música clásica. Entonces, esos 3 años que estudié en la universidad estuvo pesadito, muy pesado, pero la verdad le agarré un amor que hasta la fecha no lo dejo. Extraordinario. Bueno, pues nos estamos aproximando ya a nuestro primer corte. Antes dinos, ¿por qué la guitarra? ¿Porque ahí andaba? ¿O, o nunca te hizo ojitos otro instrumento? Sí, sí me hicieron ojitos otro instrumento, pero la guitarra era como una relación muy tóxica, la verdad. Había días en los que decía, ya no quiero tocar, me duele demasiado las manos, entonces decía, es que sí, me gusta. Y cuando miraba algunos otros compañeros tocando en algunas presentaciones, decía, yo quiero llegar a ser como él o mejor que él. Entonces sí me motivaba a seguir tocando. Excelente. Bueno, pues vamos a dar paso a nuestro primer corte, dejando en el aire la pregunta a nuestra invitada. Si estuvieras en una isla desierta, ¿qué disco te gustaría que te acompañara? Regresamos.
Vamos con el himno de la patria chica a todos los sinaloenses, el sinaloense. Dejamos en el aire la pregunta, si estuvieras en una isla desierta, ¿qué disco te gustaría que te acompañara? Ay, ¿qué disco? Es una pregunta difícil. Bueno, ahí decía un disco o un libro, ¿verdad? Un disco, un libro y una obra de arte. Y una obra de arte. Yo sería feliz con mi guitarra. Pero si pudiera elegir un disco, sería de mi grupo favorito. Se llama La Garfield. ¿La? La Garfield. La Garfia. Garfield, como el gato. ¿La Garfield? La Garfield, sí. Oh, qué interesante. ¿Qué tipo de música ¿Tocan ellos? ofrecen? Pues es muy variado. Ellos mezclan lo que es el pop, se podría decir, con el folk. Y hicieron algo, también hay una canción de cumbia, pero también meten un poquito de rock. Ellos mezclan lo que son varios géneros. Entonces podemos entender que esta música fusión, ¿y de dónde proceden? Ellos son de Guadalajara. Cuando uno da casi por muerto la escena musical en Guadalajara, siempre nos sorprenden músicos o grupos que uno no conoce, ¿no? Es muy interesante. ¿Podrán ir un poco en la línea, tú considerarías, pues, de grupos anteriores como Radaid, como Descartes a Kant, estos tipos de grupos que no necesariamente, si bien sí tomaban algunos elementos del pop, no se entregaban por completo a lo comercial? Sí, pues sí. Entonces, pues ampliamente recomendado otra vez, La Garfield. La Garfield. La Garfield, sí. Eso es muy interesante, música fusión. Podríamos catalogarla temporalmente ahí. Pues una recomendación bastante deseable. Haremos la tarea por ver La Garfield y escucharla. Nos hablaste de tus inicios en la música popular. Nos hablaste de la música clásica en Guadalajara y el tránsito que tuviste por la música versátil. Sí. Pues platícanos cómo llegas al mariachi. Bueno, estudié 3 años en Guadalajara y estuve 1 año trabajando allá. Fue cuando comencé a dar clases. Eran clases particulares a niños y era guitarra. Era también guitarra popular, era lo más básico. Y por cuestiones personales me regresé en lo que fue el 2019 para acá, para el pueblo otra vez. Y fue donde ya dije, ya me voy a quedar aquí. Una querida amiga, que en paz descanse, que está en el cielo ahorita, con ella formé lo que fue un mariachi y con otras compañeras, se llamaba Alma de México, el mariachi en el que estábamos. Y éramos más mujeres que hombres, pero el mariachi era femenil, Alma de México. Fue ahí donde comencé por el amor al mariachi. Esta chica me enseñó a tocar lo que fue la vihuela. Yo entré al mariachi con guitarra, pero me decía, es que te tienes que aprender las canciones que yo canto. Entonces ahí fue donde empecé a tocar la vihuela y ella me daba las técnicas suficientes como para poder aprenderla de una mejor manera. Entonces fue ahí donde nació el amor por el mariachi. El mariachi duró aproximadamente como 1 año y se dividió, algunos se fueron para otro grupo. Aquí es muy común que se desbarate un mariachi para formar otro. Entonces fue donde me invitaron a trabajar al mariachi en el que estoy actualmente, que es el Juvenil La Grana. Ahí es juvenil porque sí hay hombres, pero son también más mujeres que hombres. Es muy interesante, sobre todo pareciera casi imposible o increíble el planteamiento de esta temporalidad, pero hay que recordar, 2019 es el inicio de la pandemia. Sí. Entonces, ya que una agrupación se conjuntara, se consolidara y durara 1 año en tiempos pandémicos, pues ya nos habla de algo significativo. Y después transitas a otro mariachi, que es donde estás actualmente, que nos repites el nombre, ¿es mariachi? Juvenil La Grana. Juvenil La Grana, y nos dices que la característica es que son más mujeres que hombres. Sí. ¿Por qué no son puras mujeres? ¿Quién les falta? Ay, pues a un principio era difícil encontrar puras mujeres que tocaran pues los instrumentos que necesitábamos. Entonces decidimos, bueno, hay que hacerlo juvenil. A un inicio no trabajábamos, era más que nada
estar estudiando. Fueron, si no mal recuerdo, 6 meses en los que dijimos, vamos a estudiar un repertorio amplio para cubrir por lo menos 1 hora, y después empezamos a trabajar. La señora que toca el guitarrón, Toñita, con su familia fue nuestra primera tocada, que fue en el Chante. Muy bien, pues qué interesante. ¿Y dónde los podemos ver al Mariachi Juvenil La Grana? Tenemos nuestras redes, lo que es en Facebook, en Instagram, y pues hasta ahorita creo que es todo. Pero también tenemos los números de teléfono, si gusta sí, por pasárselos. Favor. Ok, permítame. El número de nuestra encargada es Ana Pamplona, es 317-112-5223. Muy bien, Ana Pamplona, también miembro o alumna de la licenciatura en artes. Exactamente. Eso es muy, muy interesante, qué bueno. Qué bueno, ¿y en el carnaval van a andar por ahí? Esperemos que sí. Perfecto, entonces ya las pueden identificar. Mariachi Juvenil La Grana, predominantemente femenil, pero no tanto. Exacto. Excelente. Sí. Pero esta pregunta anterior estaba encaminada a tratar de indagar un poco más en cómo es ser mariachi en esta región, mariachi mujer. ¿Cuál ha sido tu experiencia? La verdad, ha habido buenos y malos momentos. Hablando de lo malo, primero lo malo, sí hemos tenido complicaciones así, por ejemplo, con borrachos. Y supongo que todos los mariachis nos hemos topado con algún borrachita ahí que está algo inquieto. Pero aquí lo que me gusta del grupo es que somos unidos. Y si hay alguna que tiene algún conflicto, algún problema, sí estamos presentes todas, pues la mayor parte. Y tenemos de hombres, son un violín y 2 trompetas. Entonces, sí, no estamos completamente solas por ese lado. Entonces, sí nos apoyamos y hay como esa unión que tenemos con el grupo. Y de lo bueno, hay muchísimas cosas, muchas cosas buenas. Siento que es un orgullo como mujer vestirme con el traje de mariachi y salir a tocar a algún lado. Tuvimos una experiencia de que nos invitaron a un festival en Colombia y allá la gente era muy bonita y decía, ay, es que son mujeres y que les demuestran a los hombres que están tocando. Entonces, esos comentarios que nos hacían de que les daba orgullo ver a una mujer como mariachi, sí te levanta demasiado el ánimo y te dan todavía esos ánimos de seguir tocando, de seguir en esta profesión. ¿Tú percibes alguna diferencia en el repertorio que le pide a un mariachi predominantemente varonil a un femenil? Pues varía. Hay veces en los que decimos, esta canción está en tono de hombre, pero la podemos adaptar para nosotras. Y eso siento que nos funciona demasiado, o sea, es algo bueno para nosotras porque podemos tocar los 2 géneros, o sea, no los 2 géneros, sino como las 2 versiones, tanto en tono de hombre como en tono de mujer. De hecho, nos ha tocado en trabajos de que dicen, ¿cuántas mujeres son? Pues la mayoría somos mujeres. No, es que yo quería un mariachi de hombres. Y sí nos ha tocado esos comentarios en algunos trabajos, pero decimos, pues entonces consiga así uno de hombres, ¿no? Y alguien que diga, bueno, pues ya ni modo. Y que al final se acerque con usted y decir, wow, ¿no? O sea, quedé sorprendido. Sí, también nos ha tocado de que quería que cantaran los chavos que tenemos en nuestro grupo, pero nomás es uno el que canta. Sí cantan los otros 2 muchachos, pero son trompetas, entonces sí es más complicado. Y de hecho, esa vez que trabajamos, terminamos el trabajo y nos dijo, muchachas, las felicito, tocan muy bien y pues sigan así, ¿no? Y eso sí te motiva a seguir tocando. Por supuesto. ¿Y cómo ves el futuro de el mariachi, de la profesión mariachi? Pues la verdad está creciendo bastante. Aquí en el núcleo son más mujeres que hombres y yo les veo un potencial muy grande. Sí tengo esa visión de que en un futuro formen su grupito de mariachi juvenil o infantil. Entonces sí, yo siento que el mariachi es uno de los géneros que está dominando, sobre todo mucho aquí en la región.
No sé exactamente cuántas agrupaciones hay aquí, pero son bastantes. Y lo bonito y lo chido de todos es que pues todos tenemos trabajo, ¿no? Eso es importante, que hay viabilidad, no solo el gusto, sino la viabilidad económica, claro, evidentemente con sus, pues hay que entregarle algo de sacrificio y esfuerzo, pero nos dices, hay viabilidad a futuro para estas jóvenes generaciones que se están acercando al núcleo de Limón y a los distintos núcleos que están en la región, que sí hay una viabilidad a futuro para ello. Probablemente cambiarán los repertorios, comenzaremos a escuchar adaptaciones de mariachi de K-pop, no sé, tal vez puede ser. Espero que no. Pero hay una viabilidad hacia futuro. Qué bueno que nos lo planteas. Y vamos a nuestro segundo corte con la pregunta: si estuvieras en una isla desierta, ¿qué libro te gustaría tener? Regresamos. Pues escuchamos, volvemos aquí a nuestra entrevista y escuchamos el Mariachi Vargas de Tecalitlán con una versión, desde mi punto de vista, con sobredosis de arpa de El Son de la Negra. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué libro te llevarías a una isla desierta? Bueno, esa sí está más difícil. No soy mucho de leer. Me enfoco más en la lectura de partituras que en otro tipo de libros, pero hay un libro que en un tiempo difícil, en mi parecer, me ayudó muchísimo. Y está como puede ser de o muy temprana edad o muy grande. Se llama Destroza este diario. Destroza este diario. Es un libro, ¿qué experiencia nos puedes relatar de este libro? Bueno, te pone a hacer actividades que no usualmente haces con un libro. Por ejemplo, me acuerdo de una actividad que hice con él, era recoger lo que son flores o hojas y pegarlas en una hoja de libro. Había otra donde tenía que romper la hoja, donde se tenía que ensuciar, que pegar las calcomanías de todas las frutas que me he comido, o jugar con él, con hacer una hoja, una bolita y pasarlo. Entonces te mantenía entretenido. Y en un momento de algo de depresión que me sentía, me animaba. Excelente. Bueno, pues ahí está esta recomendación. Destroza este diario. Así es. Ahora bien, pues sabemos que también eres egresada de esta casa de estudios.
la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de la Costa Sur, en concreto de la licenciatura en Artes. ¿Cómo fue tu experiencia en esta carrera? La verdad fue también un reto grande porque en mi generación entramos cuando estaba la pandemia. Entonces nos tocaba lo que eran las clases en línea. Para los que vivimos cerca, pues sí era algo aburrido, porque te mantiene más despierto estar viendo al maestro de frente o te da miedo también. Y, por ejemplo, en mi generación había compañeros que venían de lejos. Venían unos de Tecolotlán, de Colotitlán, creo que se llama otro que estaba por ahí. Entonces sí se les complicaba venir a las 7 de la mañana a clases y era algo pesado. Por ese lado lo miraba y decía, bueno, está bien. Pero ya más adelante decía, es que siguen las clases en línea. Y sí hubo maestros en los que dijeron, no, pues ya hay que tener las clases presenciales. Pero era difícil para los que vivían lejos. Algo que se me quedó así muy, muy grabado aquí en la universidad fue como una casa para juntar a muchos músicos. Había músicos aquí de la región que yo no conocía y ahí en la escuela formamos también lo que fue un mariachi y empezamos a tocar que en un evento, que en otro evento, pues culturales, obviamente. Y pues eso de juntarnos, a pesar de que éramos de diferentes grupos, había algunos con alguna rivalidad ahí, pero eso nos unió, era algo muy bonito, nos unió como grupo. Sí, efectivamente, cuando echamos la vista atrás y vemos esta generación, uno de los puntos en común de muchos músicos es que todos eran mariachis, y no solo, digamos que tenían el gusto por el mariachi, sino que eran ejecutantes de mariachi ya con cierta trayectoria, y eso pues les permitía pues tanto mayor contacto como pues a veces pues también se hace algunas otras cuestiones. Y cuando ya por fin se da la presencialidad, ya efectivamente hacia el final de tu trayectoria en la universidad, ¿cómo te sentiste? Pues ahora sí se sentía como una escuela. Ya no se sentía tanto estar ahí en la computadora, ahora sí se sentía más real, ¿no? El estar estudiando. Una de las clases que me gustaban mucho era armonía y el instrumento. Pues usted sabe, usted fue mi maestro de guitarra. Y de verdad, yo creí que aquí en la zona no se iba a dar lo que es la música clásica, porque pues resalta más la música de mariachi que la música clásica. Pero yo por la música clásica todavía tengo mucho amor. Y me gusta demasiado, pero es difícil, es muy difícil de tocarla. Efectivamente. ¿Tú crees que esta licenciatura, que pues tiene poco tiempo, brinda las herramientas suficientes a los alumnos para desarrollarse en la práctica profesional? Para desarrollarse aquí en la zona, sí. Siento que sí. Aunque para mi parecer siento que falta todavía más, que le falta todavía crecer mucho más. Más que nada, pues conocerse, porque me han dicho, oye, ¿y tú dónde estudiaste? Estudié las licenciaturas de artes ahí en el Grullo. ¿A poco hay una licenciatura? Siempre se sacan como mucho de onda porque no conocen sobre la escuela. Entonces, siento que le falta más publicidad, siento que el hacer este tipo de actividades también se da a conocer. Entonces, sí es bueno estar hablando sobre ello. Entonces, nos funciona, pero tenemos cosas por mejorar. Así es. Hay camino que recorrer. Y ya, pues, ahora sí, en tu estatus de egresada, ¿cómo qué recomendación nos harías? ¿Qué se ha omitido? ¿Qué nos haría falta en la licenciatura? Que tú dices, wow, creo que esto no lo hemos tomado en cuenta, en el sentido que el mundo es muy cambiante. Bueno, siento que faltan muchos más maestros. Falta mucho más maestro que contratar ahí. Porque sí hay maestro de guitarra, hay maestro de piano, que es como que lo más usual aquí, pero faltaría un maestro de violín, más maestros de canto, sí, y siento que la escuela se enfoca, así como dice, en el arte, no tanto lo que es en la música, pero siento que aquí en la zona hay más músicos que pintores, que escultores, que danzantes. Muy bien, pues ahí está esa recomendación. Y en la cuestión de materias,
Pues siento que están bien, así, a lo que me tocó a mí, no sé si todavía siguen con el mismo, sí, entonces sí, siento que está bien. ¿Tú la recomendarías, ¿La escuela? la licenciatura? Sí, pues se las he recomendado a mis niños, a mi generación de ahí. ¿Y se ven entusiasmados, intrigados, los papás asustados de que el niño se pudiera Bueno, llegar pues a... es que aquí en el núcleo son más niños chiquitos que grandes. Los más grandes tienen aproximadamente entre 15 o 17 años. Entonces, la mayoría están de 6 en adelante, de 6 a 10 años. Entonces, sí, todavía como que les digo, ¿y qué piensas estudiar la licenciatura? Pues todavía no, digo, hay que esperarnos un poquito de tiempo. Excelente. Esa es una cuestión de la cual debemos reflexionar, que es los alumnos, el próximo alumno de la licenciatura en artes va a ser producto precisamente, como nuestra invitada, de alguien que creyó en el proyecto y lo está replicando en otro lado. Entonces, nos debemos entregar también a esa idea de que ya los formadores son nuestros propios estudiantes, que ahora convertidos en maestros están replicando de alguna manera y adaptando los conocimientos que se llevaron en esta noción de, en el caso del núcleo ECOS, ¿no? Sí. ¿Quiénes más conforman ese núcleo? Están el maestro de violín, que es Eduardo Peña, y también está el maestro de trompeta, que es Juan Carvajal. También nos acompaña lo que es nuestra auxiliar, que es Alejandra Martínez. Excelente. ¿Cuál es la diferencia que tú encontraste entre la Universidad de Guadalajara en Guadalajara y la Universidad de Guadalajara en el centro universitario, bueno, en el Grullo? Bueno, ahí en Guadalajara se enfocaba mucho, bastante, en lo que es en la música clásica. Y es música. Prácticamente mis materias allá eran a música aplicada a esto. O se podría decir que era pedagogía, creo que era como lo más abierto, se podría decir, porque ahí ya había de otras generaciones. Y pues aquí en la licenciatura en artes estaba enfocado en el arte, era como que más abierto, y no solamente éramos músicos, también eran pintores, también había chavos que bailaban, entonces sí estábamos como más mezclados, allá sí estaban bien divididos, o sea, éramos puros músicos. ¿Y cómo fue tener contacto con el arte, pero expresado desde otra perspectiva? ¿Cómo te llevabas con tus compañeros que no eran de tu área? Pues era algo curioso porque teníamos materias en las que yo decía, es que no entiendo. Y mis compañeros decían, no, es que, pues mira, tienes que hacerlo así, o que vamos a analizar esta obra, por ejemplo. Y había una compañera que me decía, no, es que está bien fácil, y me lo explicaba. Entonces sí había comunicación, sí teníamos esa comunicación entre compañeros. Algo que también me llegó a pasar, como yo ya tenía los conocimientos avanzados de música, había compañeros de música que no sabían absolutamente nada. Y me pedía el maestro, ¿puedes ayudar a tus compañeros a entender este problema o a entender esto que les estoy explicando? Y siempre hubo como ese apoyo. Hasta eso éramos un grupo algo unido, a pesar de que la mayor parte del tiempo nos la pasamos en línea. Y todo ese contacto y ese tiempo, ¿ninguna de las otras disciplinas te hizo ojitos? No. No, siempre la música, desde que la conocí hasta ahorita, sí ha sido como mi prioridad. Sí me ha llamado la atención el pintar o el hacer algunas otras actividades, pero mi fuerte es la música. En todos sus aspectos, ¿no? Que ya sí. nos has ido diciendo. ¿Te involucrarías en otro proceso del estudio de la música? ¿Le tratarías de dar seguimiento? ¿Cómo? No. Sí, ¿entrarías a otra licenciatura, por ejemplo, a una maestría o algo así? Sí, pasó por mi cabeza hacerlo, pero ahorita prefiero enfocarme en lo que son mis niños acá en ECOS y en el mariachi, porque si meto otra cosa más es estar peleando con el tiempo la mayor parte del tiempo. Excelente. Muy bien, pues vamos a nuestro tercer corte ya.
con la pregunta: si estuvieras en una isla desierta, ¿qué obra de arte te llevarías? Regresamos. Bien, pues regresamos con la respuesta: si estuvieras en una isla desierta, ¿qué obra de arte te llevarías? Esa sí está difícil. Pues ahí no tengo idea de qué obra de arte me llevaría, porque por mi cabeza pensó en alguna pintura. Pero digo, ¿qué voy a hacer con una pintura en una isla desierta, verdad? Y... Ay, no sabría decirle. En ese sentido, no sabría qué llevarme a una isla desierta. Una obra de arte. Entonces invitamos a nuestros radioescuchas a decirnos: si estuvieran en una isla desierta, ¿qué obra de arte le sugieren a Montserrat que se lleve? Excelente, muy bien. Ahora sí vamos a ver que en el contexto de lo regional comienza a configurarse la idea de que en el Limón están pasando muchas cosas a nivel cultural. Comienza a dar la idea de que hay un movimiento cultural que se ha fortalecido a lo largo del tiempo, y parte de ello es el núcleo Ecos de esta comunidad. Pues Sí. cuéntanos un poco sobre eso: cómo surgió, por qué están ahí. Fíjese, lo curioso fue que no surgió en el Limón. El núcleo surgió en San Juan, que está como a unos 15 minutos de Limón. San Juan sí pertenece a Limón, pero el núcleo inició en San Juan con aproximadamente 50 alumnos. Y ni siquiera era un núcleo de mariachi, era un núcleo de coro. Inició, si no mal recuerdo, en el 2018. Y pues con estos 50 alumnos
En ese entonces era un maestro que se llama Osvaldo, él es trompetista, y él les dio el inicio como de música, o sea, de lo más básico de la música, y les daba sus canciones de coro. Empezaron a salirse los niños porque no les gustaba cantar. Es que a mí no me gusta esta canción. Y como eran canciones, pues, no tanto populares, algo que ellos conocían, pues no. Recuerdo de una canción de cuna cubana. También creo que lo más popular así que llegué a conocer de coro fue Bohemian Rhapsody, pero con voces. Y era muy difícil. Yo decía, cuando yo entré al núcleo, porque este maestro me llama a mí y me dice, me voy a tener que salir yo y pues no quiero que se dé abajo el núcleo, entonces no sé si te gustaría entrar a trabajar aquí. Y yo así es que en mi vida he dado clase de coro, yo soy guitarrista, entonces pues no sabría cómo apoyarte en ese sentido. Y me dice, pues está fácil, yo te apoyo con las herramientas y así. En ese entonces acababa de entrar a la universidad, aquí en la licenciatura en artes, y dije, bueno, lo voy a tomar, veo cómo me acomodo, si no me gusta, pues busco algún otro maestro. Le pedí consejos a la maestra Mayra, que también da clases aquí en la licenciatura, algunas canciones que ella nos aplicaba a nosotros en coro, ahí en la universidad. Yo se las aplicaba a mis niños, miraba cómo ella nos hacía calentamiento vocal. Algo que también me gusta mucho de ECOS es que te capacitan para dar clases. Entonces, la primera capacitación que llegué a tener en físico, porque nos dan tanto capacitaciones en línea como en físico, fue de mariachi. O sea, ya duramos aproximadamente lo que fue un año en San Juan y nos vinimos en el 2023, si no mal recuerdo, aquí a Limón, bueno, allá en el Limón. Ahí en la Casa de la Cultura fue donde comenzó ya el mariachi, o sea, el núcleo de mariachi. Y a un principio solamente éramos yo y la maestra Judith, que en ese entonces también trabajaba con nosotros. Y dijimos, bueno, ahorita no tenemos ni instrumentos, no tenemos maestros, entonces hay que adelantarlos lo más que se pueda que sepan leer. Y hacíamos juegos con actividades así musicales. Entonces, a un principio así comenzó el núcleo y teníamos muy poquitos alumnos. Eran, si no mal recuerdo, como entre 30 y tantos alumnos. Y estábamos en riesgo de que el núcleo se nos viniera abajo, porque teníamos lo mínimo de alumnos y teníamos que crecer. Entonces, cuando se hace este cambio a mariachi, empezamos a hacer publicidad, a invitar y así. Entonces, empezaron a llegar más y más niños. Sobre todo a un principio, cuando estábamos aquí ya en el Limón, empezaron a llegar muchos alumnos de la Ciénega. Y no eran tantos de Limón, eso era lo que se nos hacía curioso, que estábamos en el Limón y casi no había alumnos de Limón, había más de la Ciénega. Entonces, conforme fue creciendo el núcleo, que fuimos haciendo presentaciones, empezaron a llegar más alumnos de Limón. Ahorita tenemos 42 alumnos inscritos ya en el núcleo. Pero hay muchos que están, que me falta este documento para inscribirme, como aproximadamente unos 5 o 6 alumnos que están por inscribirse. Wow, nos dijiste muchas cosas. Primero me llegó a la mente eso, cambiar de un lugar a otro. Sí. Y de una práctica a otra, como es el coro y el mariachi, se conlleva un enorme riesgo. Demasiado. Y entonces, bueno, que ya lo solventaron y ahora tienen pues suficientes alumnos. Y esta puntualización que solo las personas que trabajan en el ámbito de lo regional pueden hacer con esa categoría, sí, efectivamente, pasan muchas cosas en el Limón, pero también en la Ciénega. La Ciénega es un espacio que debemos recurrir más porque, pues sin ir más lejos, la licenciatura ahorita tiene 3 alumnos de la Ciénega. Entonces, esta sinergia que se está generando, pues nos va a beneficiar a largo plazo, pues a todos los que estamos involucrados en el ámbito de la cultura. Ahora, pues ya nos dijiste que en el 2023 se traen el núcleo, empezaron a trabajar como pudieron. ¿Cuándo les dan instrumentos? Exactamente, no recuerdo la fecha, pero hubo un evento ahí en la Casa de la Cultura. Fue donde vino nuestro coordinador, la encargada de ECOS,
que están en Guadalajara, y nos trajeron lo que fueron los instrumentos, nos trajeron atriles y nos dieron un método, es el método de Viva el Mariachi de René Mejía, y fue ahí donde ya dijimos, ahora sí podemos empezar bien a trabajar, porque ya tenemos los maestros, ya tenemos instrumentos y tenemos el método. Entonces fue ahí donde ya sentí que se hizo exactamente el cambio a mariachi. Y la gente en el Limón, ¿cómo percibió que se estuviera desarrollando un núcleo? La verdad, la gente nos ha correspondido muy bonito. En las presentaciones que hemos tenido siempre hay mucha gente, siempre, por lo general son los padres de familia, porque pues iban algo de niños, entonces cuando nos hemos presentado se siente bonito así de que a pesar de que los niños dicen, es que me equivoqué mucho, es que canté bien feo, es que se me salieron los gallos, pero aún así la gente siempre les ha aplaudido, siempre los han recibido bien, entonces nunca ha habido algún problema de que no los quieran o algo por el estilo. Uh-huh. Es interesante que nos dices, bueno, en el ámbito de lo regional y todo, pero también nos dejas ver que los núcleos ecos pues están interconectados por todo el estado y que tienen responsabilidades, capacitaciones y tienen que entregar resultados. Así es. ¿Dónde han tenido que ir a mostrar sus resultados o cómo le hacen? Nosotros cada 15 días mandamos evidencias de los niños. A nosotros le llamamos tutti cuando se juntan lo que son trompetas, violines y armonías. Es donde juntamos las secciones para tocar las canciones. Siempre tenemos clases por separados, pero tenemos un día a la semana donde nos juntamos y le llamamos a eso tutti. En los tutis, nuestra auxiliar por lo general es la que nos graba. Grabamos lo que es la evidencia de que están tocando la canción que nos están dando en ese momento y subimos los videos a una carpeta de Drive. Esa carpeta la compartimos con los encargados de Guadalajara y ellos nos evalúan. También tenemos lo que es una bitácora, donde evaluamos a cada niño le falta mejorar la técnica de su vihuela o la técnica en el guitarrón o en el violín. Evaluamos hacia los niños cada también 15 días. Eso suena como un trabajo de verdad. Sí. Para todos aquellos que dicen, ya eres músico, ¿y qué más? Bueno, pues ahí vemos que también está sometido a un sistema burocrático. ¿Por qué? Pues porque la viabilidad del arte ya no pasa por ser bueno en el instrumento, sino que ahora se requieren de esta clase de apoyos porque les pagan. Sí, sí, sí. El gobierno está destinando recursos para el sostenimiento de estos núcleos y uno corresponde con el trabajo. Me parece extraordinario. ¿Y dónde se han presentado? Por lo general es aquí en la región. Uh-huh. Nos hemos presentado en La Ciénega, San Juan, San Miguel, El Limón. De hecho, hace poquito, el año pasado, hubo lo que le llamamos nosotros un regional. Se juntó lo que fue el mariachi de Villa con el mariachi de nosotros y la orquesta de aquí de Autlán, también de Ecos. ¿Nos recuerdas el lugar donde se presentaron? Fue en la Casa de la Cultura. Exacto. Sí, fue un evento muy, muy grande. Sí, la verdad. Muy, que sí. Muy grande. Creo que la Casa de la Cultura se vio rebasada incluso. Sí, no cabían ya las personas. Sí, sí, y tampoco nosotros en el escenario. Efectivamente, sí fue algo muy, muy interesante. ¿Cuándo vamos a ver o dónde es tu próxima presentación del Núcleo Ecos? Todavía está por verse, porque tenemos que hacer presentaciones cada 3 meses. Entonces, ahorita están por mandarnos lo que es el nuevo repertorio. Y pues tenemos que sacar nuevo repertorio. Tenemos ahorita lo que es 14 canciones. Entonces tenemos que agregar nuevo repertorio para poder hacer una presentación. ¿Y cómo reciben los niños el nuevo repertorio? ¿Se emocionan o dicen, sí, no? Pues les gusta mucho cantar, sobre todo los de armonía. Maestra, yo quiero cantar esta canción y así. Entonces sí están emocionados. Excelente. ¿Qué viene a futuro para Cecilia? Espero que muchos proyectos y mucho trabajo. Mucho trabajo. Mucho trabajo, sí. Sí, pues ya nos platicaste. Bueno, ¿de dónde se sale el tiempo de repente? Porque pues un mariachi trabaja altas horas. Sí. Y un mariachi también tiene que estudiar. Así es. Y tiene que ensayar.
Y una directora de un núcleo tiene que hacer esta clase de cosas. Sí. Y tienes que dar clases. Sí, a veces no me ajustan los tiempos, pero sabiéndose manejar, todo puede pasar. Muy bien. Pues el pan y el vino se hacen presentes en nuestras mesas. Esperamos que el aperitivo de hoy fuese de su gusto, agradeciendo de nueva cuenta a nuestra invitada, Cecilia Montserrat Beas Covarrubias. Los exhorto a reunirnos de nueva cuenta el próximo viernes en esta isla desierta del eco. Subdirección regional, Elia Macías. Producción, Silvestre Canil e Imanol Martínez. Operación técnica, Aldair Arechiga. Y en la conducción, su servidor, Irepan Solorio Farfán. De último minuto, saludos de la maestra Nora Margarita Pérez Corona y de Sandra Torres Chávez. Muchas gracias.